día. A nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, los saluda el profesor Alberto Sánchez Carreño. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de lengua y comunicación. Específicamente vamos a comenzar a hablar de las corrientes literarias. Como recordarán, cuando estábamos viendo géneros literarios, decíamos que la literatura es un arte, es una de las bellas artes, y como tal, requiere de expresión de los sentimientos, de las emociones, de las ideas que tiene el autor. Esto se ha hecho a lo largo del tiempo, desde la antigüedad, de tal manera que tenemos textos muy antiguos que ya nos representan los sentimientos de las personas. Si nos remitimos al mundo muy antiguo, más allá de 20 siglos antes de Cristo, vamos a encontrar el primer gran escrito, que fue el poema del Gilgamesh. Por supuesto, así como este, hay muchos otros textos que también son sumamente importantes. Todos, sin embargo, son textos que tienen un estilo distinto, dependiendo del contexto. A estos estilos, estas formas de escribir en una época determinada, es a lo que se denominan corrientes literarias. De tal manera que en distintos momentos se ha ido escribiendo de manera distinta, dependiendo de las circunstancias, de la forma en cómo se percibe y se expresa el mundo a través de la visión de los autores. Esas son las corrientes literarias y dentro de ellas hay muchísimas. Desde luego vamos a hablar de literatura romántica, literatura moderna, entre otras. Esta sesión se dividirá en dos, llegaremos hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, y en otro momento hablaremos de las siguientes corrientes. Así que vamos a comenzar. La historia se divide en edades, y si nos remitimos a la edad antigua, entonces encontraremos varios libros que fueron escritos en su momento, testimonios de cosas que sucedían y que nos reflejan la manera de pensar de las civilizaciones. Es el caso de textos de la India o de Egipto, en donde se reflejaba la forma de percibir la realidad, y esta forma de percepción tenía que ver siempre con cuestiones sobrenaturales, con poderes de la naturaleza, muchas veces derivados en dioses. Las historias antiguas están plagadas de dioses y de la forma en cómo determinaban la forma de vida de los seres humanos. Es el caso del Mahabharata, de los Vedas, del Panchtantra, del Ramayana, que son textos hindús. Por supuesto, hablamos de la India de la antigüedad. El Gilgamesh, que es de mucho tiempo anterior, la historia de un rey tirano que en algún momento es acusado por los pobladores, y entonces los dioses intervienen enviándoles a Enkidu para que se enfrente, y sin embargo Enkidu, más allá de entrar en combate con Gilgamesh, se hacen amigos, súper amigos, y luego viene una serie de eventos desafortunados, entre ellos que Gilgamesh rechaza el amor de una diosa, luego la diosa se enoja, matan a su mejor amigo Enkidu, y luego viene una época de arrepentimiento buscando la inmortalidad de parte de Gilgamesh, vive el diluvio, una forma de expresión del diluvio, en fin, textos de la antigüedad en donde siempre vamos a encontrar cosas relacionadas con los dioses. En ese sentido tenemos también historias como el Antiguo Testamento de los hebreos, ¿no? La Biblia, la parte del Antiguo Testamento, que son libros que tienen un origen distinto de diferentes autores y que sin embargo tienen una coherencia impresionante. Eso es el Antiguo Testamento. Lo mismo que las historias de China, ¿no? Como los 5 reinos, entre algunas otras. Bueno, así como tenemos literatura antigua, estamos hablando de antes de Cristo, hay una parte dentro de la antigüedad que sigue siendo edad antigua, pero que corresponde al periodo clásico, ¿no? La etapa clásica helenística, y que corresponde a la cultura griega y la cultura romana. En ese sentido vamos a hablar de literatura clásica. Siempre que tengamos el término clásico, entonces estaremos hablando de griegos y romanos. Entonces allí vamos a tener los más importantes escritos de la época. Desde luego hay muchísima literatura al respecto. No alcanzaría el tiempo ni es la oportunidad de hacerlo, pero resaltemos a los más grandes escritores de la época. Por supuesto, entre los griegos vamos a tener a Homero, y que seguramente nos van a preguntar en el examen sobre Homero, y los textos que lo hicieron famoso, aun y cuando Homero
no es catalogado como escritor por muchos. Algunos dicen que ni existió Homero. Para efectos de nuestro examen, sí existió Homero y sí escribió la Ilíada y sí escribió la Odisea. Brevemente, porque no tenemos tiempo para esto, pero en el examen nos suelen preguntar muchas veces sobre la Ilíada y la Odisea, así que trataré de ser lo más breve posible en esta sesión. La historia de la Ilíada y la Odisea son epopeyas, ¿no? Que corresponden a un género literario que está escrito en verso y que nos narra sucesos heroicos, las historias de héroes y la combinación que tienen con la determinación que tienen los dioses sobre los hombres, en fin. La Ilíada es la historia de Troya, la guerra de Troya, nos narra los sucesos de la guerra de Troya que duró 10 años. Básicamente tenemos como personajes a Príamo, que es el rey de Troya, y tenemos a sus hijos, ¿no? Los varones que son Héctor, el valiente, el siempre ganador Héctor, un gran guerrero conocido en la zona como un gran y valeroso guerrero. Y su hermano menor que es Paris. Y Paris pues apenas es un joven que no sabe ni pelear bien. Es muy joven. Por supuesto, la diosa de la belleza, ¿no? Está agradecida con Paris porque gracias a ella pues ganó un concurso de belleza y entonces le quiere agradecer y como regalo le quiere otorgar algo muy especial y algo especial para Paris pues a la diosa le parece que es el amor. Le regala el amor, pero el amor de la mujer más hermosa de todo Grecia. Y la mujer más hermosa de todo Grecia era Helena. Helena sin duda era muy hermosa y bueno, iba a tener su amor, nada más que tenemos un detalle, Helena ya estaba casada. Y estaba casada con los enemigos de Troya, con los aqueos. Estaba casada con Menelao, el hermano del rey Agamenón, ¿no? En Esparta. Así que, bueno, sin saberlo, los griegos van hasta Esparta, hay una negociación, los reciben, hay una comida, etcétera. Allí Paris conoce a Helena y se enamora. Claro, la diosa de por medio. Y la diosa también nubla la mente de Helena para que quede perdidamente enamorada de Paris. Tienen amoríos y después Paris se la lleva contra su voluntad. En realidad sí quería irse. Entonces se van, Héctor los descubre, pero ya no se pueden regresar, llegan hasta Troya. Allí los recibe el rey Príamo y Príamo le pregunta, ¿quién eres tú? Entonces responde Helena, yo soy Helena de Esparta. A lo que el rey le responde, no, tú eres Helena de Troya. Ahora estás aquí, eres parte de mi familia y como tal te vamos a proteger. Y sí, prepárense todos porque van a venir a reclamar a la muchacha. En efecto, se prepararon para la guerra. Al enterarse Menelao en Esparta, entonces le comenta al rey y el rey moviliza a todas las flotas. Todos los reinos fieles a Esparta se van en contra de Troya. En muchas galeras todos llegan a declarar la guerra. Claro, entre ellos iba nada menos que Aquiles. Aquiles, nos cuentan en otro relato, que era inmortal. Y era inmortal porque su madre, una diosa que quería mucho a su hijo, lo volvió inmortal al sumergirlo en las aguas de un río mágico. Entonces, ese río tenía la propiedad de darle a Aquiles esa inmortalidad, ¿no? En cuanto sacó al bebé del agua, automáticamente Aquiles era inmortal, invencible. Así creció, siempre ganando. Luego se volvió arrogante, petulante, soberbio, y ya ni él se aguantaba. De hecho, estaba tan cansado, digo, eso de ganar siempre no está padre ya. Entonces, pues desafiaba a los dioses. Incluso cuando llegó a Troya destruyó templos de los dioses. Zeus estaba que no cabía en sí mismo, estaban enojados. Pero claro, Aquiles los retaba, a ver, háganme algo. Soy inmortal. Definitivamente no había mucho que hacer al respecto. Para no hacer el cuento largo, viene la guerra. Por supuesto, al principio tratan de dirimir las cosas, de que se arreglen, a ver, el marido ofendido, quién se robó a la muchacha, a ver, arreglen ustedes. Y entonces pelean. Por supuesto, Menelao, mucho más fuerte, mejor preparado y enojado, venció a Paris y estuvo a punto de matarlo. Pero Héctor, en un movimiento casi involuntario, defiende a Paris y mata a Menelao. Comienzan las hostilidades, comienza la guerra de Troya, una guerra que duró 10 largos años y que tiene varios sucesos sumamente interesantes
y maravillosos en cuanto a la cuestión literaria, ¿no? La Ilíada, igual que la Odisea, están escritas en verso, son versos maravillosos, cantos que nos reflejan esa fuerza emotiva que tenía Homero para contar la historia de la guerra de Troya. Pasan muchas cosas, al final termina la guerra con el caballo de Troya, donde los aqueos fingen que se rinden y se esconden mientras introducen el caballo, porque les hicieron un caballo con la madera de algunas galeras, un caballo enorme, lo introducen, no puede verse lo que hay allí hasta la noche. Dentro del caballo había un compartimiento falso por el cual empezaron a salir guerreros que estaban escondidos dentro del caballo. Salen de allí, matan a la guardia, abren las puertas, para entonces ya habían regresado todas las galeras e invaden Troya. Destruyen Troya, queman Troya, matan a todos, mujeres, ancianos, niños, guerreros. Pocos logran salvarse porque huyeron, la mayoría fueron destruidos. Así es como termina la guerra. Ahora, hay aquí un detalle. Aquiles en esa guerra, Aquiles se muere. Bueno, que no era inmortal. Tenía un punto débil. El talón de Aquiles. Ese pedacito de cuerpo por donde la diosa tomó a su bebé para sumergirlo, ese taloncito no se mojó. Luego ese pedacito no era inmortal. Era vulnerable por el talón. Entonces ese día Paris lanzó una flecha que le dio exactamente al talón. No es que Paris fuera el mejor arquero, la verdad es que no era muy bueno en eso. Pero Zeus estaba enojado, así que hizo que la flecha se desviara y diera directamente en el talón para causarle la muerte. Con la muerte de Aquiles y la destrucción de Troya termina la historia de la Ilíada. Traté de hacerlo súper chiquitito. Si alguien quiere leerlo, búsquelo. Es una historia sensacional. Si lo pueden leer en verso, es magnífico. La verdad es que es una gran historia. Luego viene la segunda parte, la Odisea, mucho más breve. La Odisea es como después de la guerra de Troya, todo el mundo se regresa a sus reinos. Uno de ellos es Odiseo, ¿no? Al que se le ocurrió la idea del caballo. Pero no puede regresar porque se lo impide Poseidón, el dios del mar, porque Odiseo no le había hecho las ofrendas respectivas, ¿no? Se acostumbraba a desangrar animales, así como que hacer toda una ceremonia. Odiseo no lo hizo y entonces Poseidón juró matarlo. No pudo hacerlo, hizo que naufragara, que muchos murieran, pero él sobrevivió. La mitad de su tripulación sobrevivió con él y vive una serie de aventuras, ¿no? Por supuesto, conoce a los cíclopes, se enfrentan a ellos, conoce a las sirenas, viaja al inframundo, se enfrentan a diferentes obstáculos que son hazañas maravillosas, por supuesto, ¿no? Todo eso vive Odiseo antes de ser perdonado y regresar a su tierra Ítaca, donde lo espera su amada Penélope y su hijo Telémaco. Y también allí hay una serie de sucesos súper divertidos e interesantes para que pueda recuperar su reino. ¿Okay? La Odisea suele ser como más divertida en ese sentido, pero las dos son grandes obras literarias. Ya. Así como Homero, tenemos a Esquilo, a Sófocles, a Safo de Metilene, tenemos a Esopo, que escribía fábulas, y aquí tenemos algunas de sus obras. Ahora, los romanos tienen como menos fama de ser los grandes escritores y sin embargo estos de aquí se destacaron en la literatura. Digo, los romanos eran como más de la arquitectura, la ingeniería civil, otras artes, ¿no? La pintura. Pero en literatura el más importante es Virgilio. Virgilio escribía cuestiones de la vida campirana, lo que sucedía en las ciudades, así como, perdón, fuera de las ciudades, ¿no? La vida del campo, las aldeas, los caminos, las relaciones entre la gente. Entonces escribió las bucólicas y también escribió las geórgicas. Hasta que un día el emperador le pidió a Virgilio, que en realidad era más importante que escribiera la historia de Roma, de la gran ciudad que era Roma. Así que el origen de Roma es contado en la Eneida. Curioso porque la cuenta como con fragmentos de la Odisea, ¿no? Es decir, la Odisea comienza cuando todos salen de Troya. Bueno, pues la Eneida resulta que entre ellos estaba Eneas. Y Eneas es el que de pronto comienza la historia para la fundación de Roma. Bueno, ese es Virgilio. Más importante texto de la literatura antigua romana, la Eneida. La escribió Virgilio.
Y por ahí tenemos también el arte de amar, ojo, el arte de amar, el de Ovidio, no el de Eric de Fromm. La metamorfosis, no la de Kafka, la de Ovidio. Esos son textos romanos. Horacio con la epístola de los Pisones, ¿no? Esto es literatura clásica. También tenemos, después de la época clásica, con la caída del Imperio Romano, comienza la Edad Media. Por lo tanto, tenemos literatura medieval. ¿En qué consiste la literatura medieval? Bueno, como ustedes recordarán, a partir del siglo V y hasta el siglo XV, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, hasta el 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? De Constantinopla. Ese periodo es el medioevo. Todo lo que se escribía entonces es literatura medieval. Y por supuesto lo que predominaba era la cuestión religiosa, ¿no? Era lo que se permitía escribir. Eventualmente había algunos otros relatos, ¿no? Por supuesto las historias de caballeros. Y en ese sentido tenemos a grandes textos que aunque no tenemos autores específicos, sabemos que fueron grandes obras literarias. Es el caso del poema del Mío Cid, ¿no? Por supuesto de la zona de España, Rodrigo Díaz de Vivar, sus hijas, en fin, todo lo que tiene que ver con estas historias. Los Nibelungos, que es de la zona como más hacia el norte de Europa, ¿no? Lo que actualmente ocupa Alemania. O la canción de Roldán, que tiene que ver con el pueblo franco, ¿no? La Francia de antes. Pero también historias de hechiceros como el Merlín o las historias de reyes como el rey Arturo y sus caballeros son temas fundamentales de la literatura medieval. Ahora, era muy común que se escribieran mesteres. ¿Qué es un mester? Un mester es una composición poética. Las historias, los relatos se cantaban, primero a través de la tradición oral, luego a través de la tradición escrita. Un mester era entonces una composición poética que relataba historias de diferentes tipos. El más popular era el juglar. Los mesteres de juglaría los relataban personas llamadas juglares. Los juglares iban de territorio a territorio, de pueblo en pueblo, acompañados por caravanas de comerciantes, de gente de teatro, en fin. Los juglares llegaban a una población y de inmediato la gente los rodeaba y les decían, cuéntanos, ¿qué historias tienes ahora? ¿Qué encontraste en el camino? ¿Qué hay más allá del horizonte? Entonces el juglar comenzaba a cantar y relataba historias en verso. También tenemos historias que no hacía el juglar. Son los mesteres de clerecía. Un mester de clerecía no lo dice el juglar, lo dice el clero, es decir, comunidades religiosas. En los monasterios también se hacían mesteres, fundamentalmente con historias religiosas. Y tenemos los mesteres de cortesía, es decir, también entre la nobleza, gente cercana al rey, ellos también comentaban historias y también hacían mesteres. Termina la Edad Media y entonces comienza una época de cambios, ¿no? Un periodo en el que la tendencia religiosa se ve disminuida por los avances científicos y una nueva forma de pensar. Hablamos del Renacimiento. La literatura renacentista se destaca por el profundo énfasis que se hace hacia el ser humano y a lo que hace el ser humano. Luego, Dios es importante, sí, pero no tan importante ahora como sí es el ser humano. El humanismo moderno, ahora del siglo XVI, y luego posteriormente todo lo que sucedió, empieza a dar grandes voces a través de los textos literarios. Entonces se retoman las artes clásicas, lo que estuvo prohibido durante la Edad Media, ¿no? Los griegos, los romanos y todo su pensamiento empieza a ser rescatado y empieza a promoverse a través de diferentes textos. Es una época en la que la ciencia se impone sobre la fe. ¿No? Algunos de los textos más representativos los tenemos aquí, desde luego Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, El Lazarillo de Tormes, que de alguna manera trastoca temas fundamentales de la organización de las iglesias y la sociedad, y eso de pronto era impensable durante la Edad Media, y sin embargo ahora sí se puede realizar. La Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? Por supuesto, obra dramática, como las obras dramáticas del más importante escritor inglés que ha existido, que es William Shakespeare.
con obras notables. Shakespeare era un excelente poeta y sin embargo se le recuerda más por sus obras dramáticas, ¿no? Como Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth, El Mercader de Venecia, en fin, un gran escritor. También tenemos a Giovanni Boccaccio con el Decamerón. ¿No? Estos son textos renacentistas. Termina el Renacimiento y todavía tenemos hacia finales del Renacimiento, siglo XVII, algo que se destaca en el arte como de una manera distinta, el arte barroco. Y es que el arte barroco se caracteriza por su complejidad en las formas, ¿no? Por el exceso de ornamentación, o sea, adornos, por el uso excesivo de metáforas, sinécdoques, metonimias, es decir, lenguaje figurado. Digo, está bien utilizarlo, pero no todo el tiempo. Frase tras frase, párrafo tras párrafo. Lo que podía decir en 2 párrafos, no, 3 hojas, ¿no? Completamente adornado. Es el caso de este gran texto de Don Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y lo mismo con Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos versos fueron destacados en este sentido, ¿no? El barroco influyó muchísimo en Sor Juana, como en la obra Hombres Necios. Bueno, termina el barroco siglo XVII y viene una época de gran esplendor en las ideas. Hablamos del siglo XVIII y con ello la literatura neoclásica. La literatura neoclásica se destaca fundamentalmente por recuperar la belleza de los clásicos, por supuesto griegos y romanos, pero también da la oportunidad de plasmar las ideas de la época del siglo XVIII. Como ustedes saben, hablamos de la ilustración, el pensamiento ilustrado, la época de estos grandes libros llamados la enciclopedia, época de las revoluciones burguesas, en general de un cambio en la manera de pensar de los seres humanos y un cambio también político-social que se va gestando poco a poco durante el siglo XVIII y que dio lugar a grandes obras literarias. Por supuesto, los más destacados son los ingleses y los franceses, donde se dio la cuna precisamente del pensamiento ilustrado. Es el caso de Molière. Molière escribió pues, muchas cosas como El avaro, o escribió Tartufo, Las preciosas ridículas. Molière escribía teatro, fundamentalmente comedia, y se burlaba de la sociedad de la clase media alta a través de sus obras. Pero también tenemos otro francés que es Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine escribió muchas fábulas, ¿no? Recuperó muchas de aquel gran escritor de fábulas de los griegos que era Esopo. Ahora él publica eso, pero además él escribe muchas otras fábulas, más de 100 fábulas son reconocidas de Jean de La Fontaine completas, entre las que destaca por supuesto El león y el ratón. Recordemos, las fábulas, composiciones cortas, como un cuento, pero con temas sociales que tienen una moraleja, ¿no? Personajes animales, etc. Esto es en cuanto a la literatura neoclásica. Tenemos también ingleses como Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift o Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe. Entonces, hasta aquí dejamos con esta primera entrega. Hablaremos del siglo XVIII, de todo lo que ocurrió con las corrientes literarias del siglo XVIII en otra ocasión. Por el momento lo dejamos por aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.